El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Un programa que, como siempre compartimos con ustedes, se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, una reflexión a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo ha querido compartir con nosotros y lo ha titulado Obstáculos para crecer. Quédense con nosotros. Toda persona en la vida anhela progresar, anhela tener las circunstancias ideales para ir en un ascenso. Son muy pocos los que se conforman con lo que tienen y viven ahí como pueden. Pero en la mayoría de los casos, las personas quieren, aspiran a estar mejor, aspiran a crecer. Pero hay unas situaciones que impiden que las personas crezcan, impiden que las personas se desarrollen y hay que tener muchísimo cuidado con ellas. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, está la primera de ellas, y es el miedo. Dice de los versículos 21 y 22, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. El temor hace que la persona se esconda, hace que la persona no se pueda ver en medio de las circunstancias. Pero Dios está ahí y con su amor, con su infinito cuidado, nos vive protegiendo. En el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros caminamos bien, caminamos por senderos, caminamos que Dios nos marca, caminamos firmes, la vivencia del miedo desaparece y caminamos en la seguridad, caminamos en el amor. El desarrollo del amor es algo fundamental. Amar a las personas que nos rodean, empezando por nuestra pareja, nuestros hijos, las personas con las cuales trabajamos. Es muy importante, pero muchas veces dejamos a un lado todas esas personas y nos dedicamos a otras situaciones, a otras vivencias que no son las que Dios quiere. Por eso Saúl estaba escondido, porque tenía miedo y no quería que lo encontraran.
pero dice la palabra que parado entre el pueblo, Saúl era el más alto, era el más simpático de las personas que habían sido escogidas. Alto, pero estaba escondido por el temor. Otra de las cosas que no dejan que la persona crezca es la impaciencia, porque una persona impaciente no puede actuar, no puede vivir como lo desea, sino que una persona impaciente actúa de muy buena, no actúa de buena manera, sino que vive en angustia, vive en una situación que no le permite estar. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 13 que y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no veía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Hay que saber esperar. Lo más valioso. Cuenta la historia que un hombre iba por un camino y llevaba consigo un saco muy pesado. Era un saco donde llevaba un tesoro. Llevaba monedas de oro y piedras preciosas. Así que el saco pesaba y él lo llevaba en su hombro y caminaba. Cuando llegó al borde de un río, quedó mirándolo para atravesarlo. De pronto, escuchó una voz. Un campesino que estaba descansando de sus labores cerca al río, debajo de un árbol, le dijo, el río en la mitad está hondo y es bien caudaloso, tenga cuidado. Tranquilo, dijo el hombre, en una voz de soberbia y de optimismo. Yo sé nadar muy bien, a mí nada me queda grande. Así que cogió el bulto, se lo puso sobre la cabeza y empezó a meterse al río. Cuando llegó a la mitad del río, se levantó un fuerte torbellino que lo hizo descolocarse de donde estaba y se hundía. Y él trataba rápidamente de salir, pero el peso del bulto que llevaba volvía y lo hundía. El campesino se paró para ver qué podía hacer, pero era demasiado tarde. Aquel hombre no recibió el consejo y valoró mucho más aquel bulto con monedas y piedras preciosas que llevaba que el consejo que le había dado aquel hombre. Valoró más eso que su propia vida. Muchas veces la gente dice, porque no hay entierro con trasteo. Y a veces nos pone a pensar en qué hacemos o a qué dedicamos nuestra vida. Tal vez acumular muchas riquezas y nos olvidamos de vivir. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Aquel hombre valoró mucho más el dinero, ese tesoro de monedas de oro y piedras preciosas, y por eso su vida se desperdició allí. Falleció ahogado porque tenía su corazón más en las riquezas que valorar su propia vida.
Reflexionemos. Entonces, la impaciencia hizo que Saúl actuara de la manera en que no debía hacerlo. No supo esperar y ofreció el sacrificio. Dice, y esperó 7 días conforme al paso que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ahí, en ese momento, ofreció él el holocausto. Y ese era un oficio que por más rey que él fuera, no debía ofrecer. Él no debía ofrecer holocausto, pero lo hizo. Y ahí cometió el pecado de impacientarse, de hacer que la vida le fuera cambiando, porque entonces Saúl le comentó lo que Dios quería y lo que Dios pensaba hacer. Otros de los productos que pueden alterar o pueden impedir que una persona crezca es los celos. Los celos pueden ser de diferente tipo. Pueden ser celos de una persona que tiene éxito en los negocios. Pueden ser celos de que Dios ha hecho cosas con los demás que no hace conmigo. Pueden ser celos sentimentales. Entonces, en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, en los versículos 8 y 9 dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no vio con buenos ojos a David. Es muy importante que estemos seguros. Los celos me muestran inseguridad. Los celos muestran que la persona no está viviendo como debe hacerlo. Por el contrario, vive en desorden, vive de una manera que Dios no espera. Y cantaban que David mató a 10,000 y Saúl mató sus 1,000. Y entonces eso causó celos en David. También otro de los asuntos que afectan mucho es la desobediencia. Y en eso Saúl cometió gran pecado, porque Saúl le desobedeció al Señor. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es la manera en que nosotros tomemos las cosas, haciéndole caso, haciendo las cosas tal como Dios quiere. Si nosotros le desobedecemos a Dios, estamos totalmente desfasados. Por eso, nosotros debemos conocer esta palabra, debemos vivir como el Señor lo dice, y en la desobediencia está lo malo para nosotros.
porque aparecen las justificaciones, el pueblo se me desertaba, el pueblo no quiso hacer, dijo Saúl, pero la mayoría de nosotros siempre tenemos disculpas cuando desobedecemos y debemos evitar de hacerlo, porque Dios quiere que vivamos rectamente. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, nos lleva a comprender cómo hay cosas que nos pueden atemorizar para avanzar, para crecer, para ser mejores cada día. Y podemos ver esos 4 aspectos: los celos, la impaciencia, la desobediencia, pero también el orgullo. Cosas que no son buenas consejeras y que nos impiden muchas veces avanzar. Debemos examinar nuestro corazón y mirar qué cosas de esas tenemos para poderlas empezar a sacar de nuestra vida y permitir que podamos avanzar siempre hacia lo mejor. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comudesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Viva y crezca con Comudesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Llamados a Libertad. Quédese con nosotros. Hay algo que se está produciendo a nivel mundial, podemos decir, y es lo que la gente cree que es libertad. Y muchos dicen: yo soy libre para hacer lo que quiera. Pero la realidad es que cuando pensamos de esa manera, eso no se llama libertad, sino libertinaje. Al contrario de eso, deberíamos más bien decir: yo soy libre para hacer lo que me corresponde. Porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en esta tierra, en este mundo, que debemos desarrollar, que debemos hacer para vivir una vida mejor. No solamente nosotros, sino para que los que estén a nuestro alrededor puedan también estar satisfechos con nuestra vida y ayudarles a vivir una vida que también para ellos sea fructífera. La palabra nos lleva a entender el llamado que el Señor Jesús hace a la libertad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 al 36 dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús está haciendo un llamado a la libertad. Y muchas veces pensamos que la libertad es no poder hacer lo que yo quiera. Que es que muchos dicen es que me están coartando mi libertad cuando no me dejan partir vidrios de una vitrina de alguien que no es ni mío, o cuando daño algo que es de todos. Entonces tenemos una idea muy errática de esa libertad que debemos experimentar. A veces nos colgamos de cosas que no nos pueden sostener y pensamos que esa es la libertad con la cual yo quiero vivir.
haciendo cosas que de pronto lastimen a los demás, pero que a mí me satisfacen. Y hay un adagio popular de hace mucho tiempo que decían, mi libertad termina donde comienza la de mi prójimo. Y es muy cierto, porque a libertad hemos sido llamados, pero no para vivir mal, sino para tener una vida que pueda, primero, ayudarnos a ser mejores cada día, pero también que podamos aportar algo a la sociedad. El Señor Jesús le está hablando a aquellos judíos que habían creído en Él. No eran incrédulos, no eran de aquellos que lo juzgaban, eran aquellos que habían creído en Él, que creían, que veían sus milagros y creían que era el Hijo de Dios. Pero todavía la dureza de sus corazones les hacía permanecer en sus pecados, en sus delitos, en su maldad. ¿Y esto por qué? Porque no habían conocido verdaderamente a Jesús. No lo habían reconocido, ni se habían arrepentido de la maldad de sus corazones. Entonces, Jesús les dice eso, que si ellos permanecían en Jesús, en su palabra, iban a ser verdaderamente libres, porque iban a conocer la verdad. Pero la respuesta de ellos es, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Confunden una cosa con la otra. Es como decir a alguien que sea hijo de un magnate, oiga, usted es pobre, deje de ser pobre. Pero si yo soy hijo del magnate, ¿cómo voy a ser pobre? Pero muchas veces es pobreza espiritual, no física. Porque la palabra dice que es aquel hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. Entonces el crecimiento y las riquezas pueden ser espirituales, no solamente materiales o físicas. Y la libertad que llama el Señor a estos hombres es a soltar esa vida que ellos estaban viviendo. Luz para el camino. Hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre en una noche caminaba con una lámpara muy despacio y estaba recorriendo cada una de las calles del pueblo. De pronto alguien lo vio y se fue tras él hasta que finalmente pudo alcanzarlo. Y se dio cuenta que quien llevaba la lámpara era Guño, el ciego del pueblo. Y le dijo, pero Guño, ¿qué hace usted a esta hora en la calle? Y llevando una lámpara, si usted es ciego. Dijo, sí, yo soy ciego, pero la lámpara es para alumbrar a aquellos que no ven bien y puedan tener una situación difícil. Podemos ayudar a la gente, podemos estar pendientes de lo que les sucede, porque nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Iluminemos el caminar de cada persona que va con nosotros para que nos vaya bien. Reflexionemos. El mismo llamado que está haciendo el Señor Jesús a esos discípulos o a esos judíos que habían creído en Él, es el llamado que se nos hace hoy en día, a conocer la verdad, a permanecer en la palabra, porque conociendo la verdad, esa verdad nos hace libres también. ¿Y cuál es la verdad? Dice alguno. La verdad es Dios.
La verdad está escrita en la palabra. Y muchas veces han querido tergiversar o dañar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Pero como les decía hace algunos programas, la vida es el manual de vida de nosotros. La Biblia es el manual de vida para nosotros. Y la respuesta del Señor Jesús les dice en el versículo 34 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el Señor Jesús los estaba llamando a una verdadera libertad para dejar atrás el pecado y la maldad. Pero a veces, como les decía antes, pensamos que esa libertad yo la puedo adquirir por la fuerza o pasando por encima de los demás y no entendiendo el propósito de la libertad. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en los versículos 15 al 19 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces dice después, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Allí el apóstol Pablo está llamando nuevamente a aquel pueblo de los Efesios a ser libre también. Y les está diciendo un sinnúmero de cosas. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Está diciendo, mire cómo están viviendo. En necedades, en truhanerías, en cosas malas. Sean sabios, no vivan de esa manera. Y luego les dice, por tanto, dice que debemos hacerlo porque es necesario que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Tal vez muchos dirán, pero son las 24 horas del día, las tenemos que vivir como vienen. No, dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Haciendo cosas proactivas, siendo proactivos para nuestra familia, para la sociedad. Hay un llamado de parte de Dios a no seguir viviendo una vida que no nos interesa ni que le interese a nadie, sino una vida que podamos ser edificadores de cosas buenas. Luego el apóstol les dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, es necesario conocer cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros mientras estamos en este mundo. Y cuando lo entendemos y lo conocemos, podemos vivir una vida mejor, una vida de libertad. Luego el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sabemos que el hombre fue el que inventó el licor, lo vimos allí, podemos ver en la Biblia. Cuando Noé desembarcó, dice que plantó una viña, hizo vino y se embriagó. Y el Señor nos da un mensaje hoy de no embriagarnos. Ay, pero no me puedo tomar una. Claro que sí. Pero lo importante es no pasar de ahí. No estamos en contra de que alguien pueda tomar algo, pero lo importante es saberlo hacer. Y termina diciendo el apóstol, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No estamos diciendo que hay que entonces leer la Biblia y empezar a decirle a los otros con salmos, no, sino que hablemos bien, porque la libertad nos llama a respetar, aun cuando declaramos palabras hacia los demás. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces soltamos palabras que después van a ser dañosas para nosotros mismos. Hablemos bien, busquemos a Dios, y esto traerá libertad a nuestra vida.
Estamos siendo llamados a una libertad para vivirla de la mano del libertador que se llama Jesús. Él fue el que vino a esta tierra a traer esa libertad a los cautivos, a dar oído a los sordos, ojos a los ciegos, a sacarnos de esa cárcel de maldad que vivíamos, para vivir una vida que le agrade a Él, pero también que bendiga a los que están a nuestro alrededor. Nuestro propósito, conocer esa libertad y seguir a nuestro libertador, el cual se llama Jesús de Nazaret. Amable teleaudiencia, de esta forma llegamos al final de esta emisión. Les bendecimos, que pasen un resto de noche feliz.